todos. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo y hoy comenzamos con el tema 2. Bueno, antes de eso comentar, como veis hay algunos problemas técnicos de grabación, la luz no es la idónea y como veis aquí por culpa de la lámpara pues hay una mancha de luz que por eso hay un circulito y para no intentar no escribir ahí porque si no, no se vería, ¿no? Pero bueno, yo creo que por lo que me comentabais el otro día, más o menos se pueden seguir las clases. Bien, dicho eso, como os decía, vamos con el tema 2. Y en el tema 2 lo que vamos a estudiar son ecuaciones diferenciales, como veíamos el otro día, ordinarias, recordad, ¿vale? Es decir, aparecerán solo funciones de una variable y de primer orden, ¿vale? En ese tema solo vamos a ver ecuaciones de primer orden. Recordad que de primer orden u orden 1 significa que cuando aparezcan las derivadas, con mucho aparecerá la primera derivada. No puede aparecer la derivada segunda ni derivadas de mayor orden. ¿Ok? Bien, pues os he hecho un pequeño resumen de los subapartados. Este tema es un poquito más largo que el anterior. Y después de una pequeña introducción, lo que veremos serán unos cuantos métodos para resolver algunos tipos de ecuaciones de este tipo, de primer orden. Y por último, en el último apartado de aplicaciones, pues veremos algunas aplicaciones en las que podremos trabajar con estas ecuaciones y que, seguramente os resulte un poquito más afín, más cerca de lo que os puede interesar, ¿no? O sobre todo de lo que podéis utilizar en el futuro. Bien, pues en primer lugar voy a borrar estos puntos. Voy a dejar el primero solo. Para la introducción, trabajaremos con funciones de una variable, como ya hemos dicho, pues funciones y que dependan de la variable x. También podría ser pues, una función x que dependa de la variable t, etc. Y, en nuestras ecuaciones solo aparecerá pues, la función, su derivada y la variable independiente. ¿Vale? Esto es lo que puede aparecer con mucho en mi ecuación. ¿Vale? Como mínimo debe aparecer la y', ¿no? La derivada, porque si no aparece la derivada no es una ecuación diferencial. ¿Ok? Bien, hay otra cosa que es una cuestión de notación, que seguro que conocéis, pues bien por física o bien por matemáticas. Hay dos formas de denotar a la derivada. Una es la notación de Newton. La notación de Newton es la que soléis utilizar que es simplemente a la función y de variable dependiente y variable independiente x. Para hablar de su derivada se pone simplemente esta coma, también se puede poner un punto, esto suele ser una cosa más de física. Y luego está la notación de Leibniz, que lo que hace es escribir la derivada con lo que se llama notación diferencial. Es decir, ponemos derivada de y con respecto a x. ¿Ok? Bueno, yo creo que esta también la habréis visto en física, así que yo creo que las dos os suenan, ¿no? Simplemente lo comento porque en algunos casos trabajaremos con esta notación y en algunos otros trabajaremos con esta, os aparecerá en algún sitio estas dos notaciones y no pasa nada, ¿vale? Las dos son correctas y las dos están bien. Pues dicho esto, lo que vamos a ver ahora es formas en las que nos pueden aparecer las EDO de primer orden. En primer lugar, vamos a poner lo que se llama la forma general de la EDO, y en esta forma lo que ocurre es que estas variables aparecen pues mezcladas como sean, pero igualadas a cero en la ecuación. Es decir,
Por ejemplo, imaginad la ecuación x menos y más 3y cuadrado por y' igual a 0. ¿Vale? Es una ecuación de primer orden, porque fijaos que aparece como mucho la primera derivada y la x y la y pues aparecen por ahí, perfecto. Y la forma general lo que significa es que tengo todo a un lado, todo a la izquierda, entre comillas, igualado a 0. ¿Vale? En general, la forma general de una EDO de primer orden va a ser una expresión, le vamos a llamar, por ejemplo, f mayúscula, que engloba la variable y, la variable y' y la variable x, todo eso igual a 0. Y eso es lo que se llama forma general de la ecuación. ¿Ok? La segunda forma, que tiene mucho que ver con esto, es lo que se llama forma normal de la ecuación. Lo que ocurre en la forma normal es que despejamos la y'. Es decir, si yo, a partir de esta, voy a ponerlo por acá, forma normal, si yo lo que hago es despejar, pues vamos a ver, por ejemplo, aquí si despejamos y', ¿no? Vamos a hacerlo en dos pasos. Paso esta x menos y allí, o sea, pues y menos x, por ejemplo, ¿no? Y, por tanto, me quedará, pues, y' igual a y menos x entre 3y cuadrado. ¿Vale? Pues esto es lo que se llama forma normal de la ecuación diferencial. ¿Vale? Es decir, una expresión y', y a la derecha ponemos pues algo que englobe, una función que englobe las variables, pues la y y la x. ¿Vale? Pongo, por ejemplo, una f minúscula. ¿Vale? Es una expresión que engloba todas las x y las y que tengamos. ¿Vale? Y la y' tiene que estar despejada a la izquierda. ¿Vale? Eso es la forma normal. ¿Vale? Aquí tenemos la forma general. Y este es el ejemplito que habíamos puesto. Y bien, para ver la última forma en la que se nos puede presentar una EDO de primer orden, voy a borrar y voy a borrar un poquito aquí. Bien, para entender la tercera forma, fijémonos en la forma normal. Y lo que vamos a hacer es pasar esta notación de Newton a la notación de Leibniz, ¿vale? Es decir, la y' vamos a ponerla como, bueno, voy a poner aquí primero la forma diferencial, ¿vale? Y, como hemos comentado, voy a poner esto en notación de Leibniz, ¿vale? Entonces, simplemente copiamos lo mismo. Esto sigue siendo notación normal, ¿vale? Da igual que ponga y' que ponga notación con lo que se llaman los diferenciales, ¿vale? Eso sigue siendo notación, ¿vale? Forma normal. Pero bueno, la forma diferencial lo que hace es lo siguiente, es decir, tengo esto, vamos a jugar como si esto fuera un cociente, aunque realmente no lo es, ¿vale? Pero vamos a jugar como si fuera un cociente y yo puedo, pues eso, lo que está dividiendo puede pasar multiplicando, ¿no? Como cuando resuelvo una ecuación, etc. Entonces, si yo paso esto multiplicando aquí y esto multiplicando allá, me quedará queda esto, ¿no? Y bueno, si lo quiero dejar todo en un lado igualado a 0, voy a pasar, por ejemplo, esto a la izquierda, el y menos x cuando pase a la izquierda, pues quedará x menos y, ¿no? Y me quedará, pues lo voy a poner acá, se ve, ¿no? Sí. Pues x menos y por diferencial de x más 3y cuadrado
diferencial de y igual a 0. Y esto es lo que se llama la forma diferencial de una ecuación diferencial. Es decir, en general, lo voy a poner aquí arriba, va a ser una expresión de la forma algo que dependa de x y de y, lo llamamos por ejemplo m, por el diferencial de x, se ha escrito un poquito mal, más una expresión que puede depender de x y de y, igualada a 0, ¿vale? Bueno, por el diferencial de y igualada a 0. Cuando digo una expresión que dependa de x y de y, o bueno, cuando digo cualquiera de estas expresiones, o esta, esto digamos que no significa que tengan que aparecer todas esas variables, ¿vale? Puede aparecer solo una, puede aparecer incluso una constante, ¿vale? Entonces, siempre que tengo una expresión del tipo algo que dependa de x y de y por el diferencial de x, por el dx, más una expresión que dependa de x y de y por el diferencial de y, por de y, igualado a 0, eso se llama ecuación, bueno, a esa forma de la ecuación diferencial se le llama forma diferencial. Bien, como veis, al final todo está relacionado, ¿no? Yo puedo pasar de la forma general a la forma normal, de la forma normal podría pasar a la forma general sin ningún problema, ¿no? Puedo pasar esto multiplicando, etc. Y de la forma normal puedo pasar a la forma diferencial, ¿vale? Sobre todo si tenemos esto en notación de Leibniz, y juego un poquito, ¿no? E incluso de esta, de la forma diferencial, podría pasar a la forma normal o a la forma general, ¿vale? Todo está relacionado. Esto lo puedo hacer o bien dividiendo por el diferencial de x aquí, ¿no? Podría volver a esta, o yendo para atrás en estos pasos, ¿no? Es lo mismo. Bien, pues simplemente que sepáis que nos pueden aparecer de estas tres maneras las ecuaciones diferenciales. La forma diferencial la entenderemos un poquito mejor cuando veamos el apartado 2.3, creo que había puesto, sobre ecuaciones exactas, ¿vale? Ahí entenderemos un poquito por qué se puede hacer esto y, bueno, qué relación tiene esto al final con las ecuaciones diferenciales o por qué es útil, ¿no? Poner esta notación a veces, ¿vale? Lo entenderemos un poquito mejor en el apartado 2.3, pero quería introducirlo aquí para que sepáis que una ecuación nos puede aparecer pues, de estas tres maneras y las tres las debemos, digamos, entender. Y yo creo que se entiende, ¿no? O sea, cuando os aparezca esto, podéis entenderlo como, pues, como si fuera esta o como si fuera esta, que creo que sí se entiende, ¿vale? Insisto, al final lo que busco es una función y que depende de la variable x que cumpla esta ecuación, o esta ecuación, o esta ecuación, que es la misma ecuación. ¿Ok? Bien, esto es todo lo que quería ver en la introducción y vamos a pasar ya al apartado 2.2. Bien, pues vamos ya con el apartado 2.2, donde vamos a estudiar ecuaciones de variables separables. ¿Qué es una ecuación de variables separables? Bueno, os he puesto aquí qué forma tienen. Recordad que siempre lo que estoy buscando es una función y que dependa de la variable x. Y en este caso, si ponemos la ecuación en forma normal, es decir, con la y' despejada, para que sea una ecuación de variables separables, lo que tengo a la derecha tiene que ser una expresión que dependa solo, o como mucho dependa solo de x, por otra expresión que como mucho dependa solo de y. ¿Ok? Aquí he puesto P y Q para llamar a esas expresiones, pero podéis poner lo que queráis, ¿vale? La letra que queráis. Para entenderlo un poquito mejor, vamos a poner un ejemplo. He puesto este ejemplo, pues y' igual a, bueno, lo veis, ¿no? 4x cubo más 1 partido por 3y cuadrado. Y fijaos que esta ecuación es de variables separables, ¿no? Porque si la podríamos escribir si queréis así, ¿no? Y' es justamente 4x cubo más 1 por 1 partido 3y cuadrado. ¿Vale? Entonces tengo una expresión que depende solo de x por otra expresión que depende solo de y. Insisto, esas expresiones podrían ser constantes también, ¿eh? Podrían ser solo constantes, pero la cuestión es que esta no puede depender de y esta no puede depender de x. ¿Vale? Bien, pues dicho eso,
al ver que es de variables separables, se puede hacer un procedimiento muy estándar, voy a hacerlo en este ejemplo, para resolver estas ecuaciones, ¿vale? Y esta va a ser la primera ecuación prácticamente que resolvemos, ¿no? Que no sea, digamos, trivial. Bien, pues lo primero es poner, bueno, lo más práctico es poner la notación de Leibniz para esta ecuación. Vamos a poner diferencial de y entre diferencial de x igual a, bueno, la expresión la dejamos igual, y ahora vamos a jugar otra vez como si esto fuera un cociente. Insisto, esto no es un cociente, pero en la práctica, haciendo un cambio de variable, y para resolver las ecuaciones, nos funciona como si fuera un cociente, ¿vale? Si alguien tiene alguna duda, me puede preguntar y se lo explico un poquito mejor, pero en principio, en la práctica funciona como si fuera un cociente, ¿ok? Entonces, pasamos esto multiplicando a la izquierda para poner las y con las y, digamos, y pasamos esto a la derecha para poner las x con las x, siempre teniendo en cuenta que el diferencial de y y el diferencial de x debe quedar multiplicando a todo, ¿vale? Bueno, pues paso el 3y cuadrado a la izquierda, me queda aquí por diferencial de y, paso el diferencial de x a la derecha, queda multiplicando esa expresión. Por una cuestión de notación, conviene que los diferenciales los pongáis también al final, ¿vale? Aquí lo ponemos al final y aquí al final, ¿vale? Es una cuestión de notación. Y lo que vamos a hacer ahora es integrar en los dos lados. Cuando yo tengo una igualdad, yo puedo hacer la integral en los dos lados. Si integramos, lo que me quedará será la integral de 3y cuadrado con respecto a la variable y, y a la derecha la integral de 4x cubo más 1 con respecto a x. Se ve un poquito más, no sé si se ve. Vale. Vale, simplemente he integrado aquí y he integrado aquí y me queda esa expresión. Como aquí estoy integrando con respecto a y, la integral de 3y cuadrado será, pues, y cubo. Y a la derecha, cuando yo integre eso es un polinomio que todos sabéis integrar también, la integral de 4x cubo es x cuarta, la integral de 1 es x, y bueno, ya sabéis que las integrales aparecen constantes, ¿no? Cuando yo integro, cuando hago la integral indefinida. En este caso, digamos que me puede aparecer una constante por aquí y otra constante por acá. Digamos que como al final son constantes arbitrarias, ¿no? Que puede ser cualquier número real, yo podría juntarlas en un lado. Entonces, por defecto, si os parece, podemos poner la constante solo en uno de los lados y, en particular, yo siempre soy partidario de ponerlo en el lado de la variable independiente, en este caso de la x, ¿vale? Entonces, vamos a olvidarnos un poquito de la constante de aquí, la ponemos, digamos, la juntamos con la de la derecha y cuando integremos la variable dependiente, es decir, la y en este caso, integraremos y pondremos solamente esta primitiva, y a la derecha pondremos la integral tal cual con la constante. Y ya tenemos nuestra primera ecuación diferencial resuelta. En este caso podemos despejarla ahí, ¿no? Porque se puede poner de forma explícita la función, ¿no? Y por tanto nos saldrá que y es la raíz cúbica de x a la cuarta más x más c. Para cualquier c, cualquier constante arbitraria, ¿vale? Para cualquier número real. Y esa es esa es la solución general de la ecuación, que en este caso está formado por una familia 1 paramétrica, ¿vale? Que es lo que veíamos el otro día en clase. Bien, pues voy a poner algunos ejemplos para que los trabajéis vosotros y los vamos a ir resolviendo, ¿ok? Bien, aquí tenéis 3 ejercicios para que los hagáis vosotros, para que los penséis. Y en primer lugar quiero que analicéis si la ecuación es de variables separables. Si no lo es, no hay nada más que hacer por ahora, ¿vale? Ya cuando aprendamos más métodos, pues ya veremos. Pero eso es lo primero que quiero que veáis.
Y en segundo lugar, si son de variables separables, pues resolverlas, ¿vale? En el caso de del ejercicio 4, digamos, ¿no? Del ejemplo 4, además de la ecuación, os he puesto una condición inicial. La condición inicial, simplemente, en el caso de que se pueda resolver la ecuación, la tenéis que aplicar al final y determinar qué valor de C necesito para que se cumpla esa condición. ¿Vale? Pues os dejo unos minutos y, bueno, lo pensáis y luego continuamos. ¿Ok? Vamos ya con la resolución de los ejercicios. En el primer caso, la EDO no es de variables separables, ¿vale? Si lo ponemos, bueno, da igual que lo pongamos en notación de Leibniz, pero independientemente de eso, fijaos que lo que tengo a la derecha, x más y, no lo puedo poner como una función que depende de x por una función que dependa de y, ¿vale? Entonces no es de variables separables. Hay que tener cuidado porque alguien puede tener la tentación de decir, no, pero claro, como yo puedo pasar la y restando y todo lo que tengo a la izquierda me depende de y, no. Lo que tenemos que tener al final es cuando yo pase las y a la izquierda y las x a la derecha, digamos que el diferencial de y tiene que quedar multiplicando a todas las y y el diferencial de x multiplicando a todas las x. ¿Vale? En este caso no puedo hacer eso. ¿Vale? Aunque yo pase aquí la y restando, ¿vale? No, eso no se puede hacer. ¿Vale? Así que en este caso esta no nos funciona y esta no es de variables separables. O sea, no digo que no se pueda resolver, digo que no se puede resolver con el método que hemos visto. O sea que por ahora esta no la podemos resolver. Vamos con la segunda. La segunda, fijémonos que sí que... Voy a coger otro boli. Al poderse poner... esto he puesto la notación de Leibniz, podría haber puesto la notación de Newton, pero bueno, así nos ahorramos un paso. Ya la tenemos puesto en notación diferencial. Y fijaos que la expresión de la derecha es una función que depende de x por una expresión que depende de y. Por tanto, sí que puedo aplicar el método de variables separables. Vamos a resolver la ecuación. Voy a borrar esto, luego lo escribiremos otra vez. Bien, pues... Vale, si partimos de esta igualdad, voy a borrar también aquí para tener un poquito más de espacio. Bueno, ni siquiera hace falta. Aquí ya hemos comprobado que es de variables separables. Pues fijaos que yo paso multiplicando esto y me quedará paso multiplicando allí. Recordad un poquito, dejar los diferenciales, por favor, a la derecha, ¿vale? De cada expresión, aquí y aquí. ¿Vale? Y multiplicando siempre a todo. Si no, es que no es de variables separables, o no lo hemos hecho bien, o no hemos hecho bien la distribución. Vale, y ya integramos, me permitiréis que me ahorre este paso, integramos en los dos lados. Y bueno, en este caso la integral de la izquierda con respecto a la y es sencilla, ¿no? Porque esto me dará y cuadrado partido por 2. Y la integral de la exponencial, ya sabéis cuál es, como dice el chiste, ¿vale? Es e elevado a y. Y a la derecha, bueno, esta integral es bastante facilita porque tengo la integral del seno por el coseno. Se puede hacer de varias maneras, pero como esta es la derivada del seno, yo siempre hago un pequeño cambio de variable. Voy a hacerlo también en este caso para hacer estas integrales, aunque mucha gente lo hace de manera inmediata. Yo lo que digo, bueno, si t es el seno de x, la derivada de t es el coseno de x. Y entonces al hacer ese pequeñito cambio de variable, esto es la integral de la t
por el diferencial de t. Y entonces ya integro de manera muy trivial t al cuadrado partido por 2 más c. Y deshaciendo el cambio, eso será la, pues seno de x al cuadrado, que en notación estándar se pone así, seno cuadrado de x partido por 2 más c. Bueno, esto lo he hecho, le resulta así, pero quien la sepa resolver como inmediata no hay ningún problema, ¿eh? Eso es para la gente que a lo mejor podéis ir un poquito más flojos con las integrales, ¿vale? A mí me enseñaron así en el instituto y yo pues me quedo con esto. Yo las suelo hacer así siempre para explicarlas. Bien, pues ya la tenemos resuelta, fijaos. Lo que nos queda a la izquierda es y cuadrado partido por 2 más e elevado a i igual a seno cuadrado de x partido por 2 más c. Y esta es la solución general de mi ecuación, que pues va a ser una familia unoparamétrica, ¿vale? Depende de una constante. Bien, en este caso no podemos despejar de forma explícita la y, pero ya comentamos, acordaos en la clase anterior, que no pasa nada, ¿vale? Ya sabéis que las soluciones, las funciones en general, se pueden poner en forma explícita, como hemos visto en el ejemplo, en el 1, ¿no? En el de la pizarra de antes, pero también se pueden poner en forma implícita, ¿vale? Es decir, con las x y las y un poco entremezcladas, sin poder despejar la y, pero eso, vuelvo a insistir, como ya sabéis de cálculo 1, puede definir perfectamente una función y que dependa de x, ¿vale? Aunque no la tengamos exactamente despejada, ¿vale? Bien, pues esta es la solución de la ecuación diferencial, la solución general. Bien, vamos con el siguiente ejemplo que os había dejado, ¿vale? No sé si os habrá salido. Voy a borrar y voy a escribirlo de nuevo arriba. Bien, pues ya tenemos aquí el ejemplo de antes y, bueno, en primer lugar vamos con la ecuación. La condición inicial eso lo aplicaremos al final, cuando ya tengamos la solución general. Esta no es tan obvia como las anteriores, tenía un poquito más de truco. Y bueno, fijaos que yo puedo a la derecha sacar factor común. ¿Por qué? Porque yo tengo 1 menos x cuadrado aquí y 1 menos x cuadrado aquí. Pues a este 1 menos x cuadrado le multiplica y cuadrado, y a este le multiplica pues un 1, ¿no? Entonces esto al final es como 1 más y cuadrado por 1 menos x cuadrado. ¿Ok? Entonces podemos pasar ese x cuadrado dividiendo y nos queda pues y' igual a 1 más y cuadrado por 1 menos x cuadrado entre x cuadrado. Bueno, como esto al final es un cociente, una fracción, podemos dejar el x cuadrado solamente con este, ¿no? Y al final, fijaos, bueno, me ha quedado un poco raro, ¿no? Pero al final lo que tenemos es una expresión que depende de y, que es esta de aquí, y una expresión que depende solo de x. Si lo pasamos, vamos a pasar esto a la notación de Leibniz, porque ya hemos comprobado entonces que sí es de variables separables. Y me queda 1 más y cuadrado por, bueno, esto al final como es una fracción, podemos casi simplificarlo un poquito, ¿no? Porque esto es 1 partido por x cuadrado menos x cuadrado entre x cuadrado, pues menos 1, ¿no? Y por tanto, vamos a pasar lo que depende de y a la izquierda. Lo que depende de x lo dejamos en la derecha. Y como decimos siempre, los diferenciales los dejamos pues a la derecha multiplicando, bueno, en este caso arriba, que es equivalente. Y
Ahora integramos. ¿Ok? Y bueno, la integral de la izquierda es una integral inmediata, que quizá os suena a todos. En el aula virtual, en todo caso, tenéis una tabla de integrales, ¿vale? Que la podéis tener siempre con vosotros. La podéis imprimir, la podéis visualizar, como queráis. Pero bueno, esta es la integral de esta expresión. Ya sabéis, o ya deberíais saber, que esto es la arcotangente, en este caso de la función y. Y bueno, la integral de 1 partido x cuadrado, bueno, hacemos esto es bastante trivial, pero esto es la integral de 1 partido de x cuadrado es x a la menos 2, menos 1 diferencial de x, la integral de una potencia, ya sabéis que es sumo 1 al exponente y divido por el mismo número, la integral de 1 es x más c. Así que bueno, se ve, ¿no? Si no, no se ha salido. Pues entonces a la derecha lo que pondremos es esta expresión, más entre menos es menos, x a la menos 1 es 1 partido por x, menos x más c. En este caso es bastante fácil despejar la y, ¿no? Porque ya sabéis que la tangente y la arcotangente son funciones, una es la inversa de la otra, en el sentido de la composición de funciones, así que despejamos la y la y será la tangente de esta expresión. Y esta es la solución general de la ecuación diferencial. Si en particular, ¿vale? Vamos a ponerlo así, solución general. Si me piden cuál de todas estas cumple esta condición, es decir, cumple que en el punto x igual a 1 da 0, simplemente vamos a sustituir aquí, a ver si tenemos sitio, se ve, sí. Si queremos que en 1 dé 0, vamos a sustituir la tangente de, vamos a ver, menos 1 entre 1 es menos 1, menos x es pues menos 1, más c debe ser 0. Esto es tangente de menos 2 más c, debe ser igual a 0. Para que la tangente sea 0, lo de dentro debe ser 0. Así que pondremos que menos 2 más c es 0, que eso es muy fácil de resolver, ¿no? C es igual a 2. Y por tanto, lo que obtenemos es una solución particular, ¿os acordáis? La solución particular, ¿vale? Que es cuando damos valores a las constantes. En este caso, c igual a 2. La vamos a poner aquí arriba, que aquí hay poco espacio. Me quedará que la solución particular de este problema es la y, que depende de x. Podemos poner también la variable dependiente, si queremos, a la izquierda. Pues será la tangente de menos 1 partido x menos x más 2. ¿Ok? Vuelvo a decir, solución general de la ecuación, esta que depende de c. Damos un valor concreto a la c gracias a mi condición inicial, pues solución particular de mi ecuación que cumple esa condición. ¿Entendido? Bien, pues vamos a dar algún otro ejemplo de estas de variables separables, alguno que es un poquito más técnico, pero que resulta muy útil para resolver pues, este tipo de problemas. Voy a borrar y lo comentamos. Bien, pues vamos ya con el quinto ejemplo, con este quinto ejercicio, y os he puesto esta ecuación y' igual a y, que yo ya sé que sabéis resolver, bueno, por lo menos sé que conocéis algunas de sus soluciones, pero vamos a comprobar cuáles son todas sus soluciones. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, fijaos que esta ecuación es de variables separables, porque aunque no tenga la x, lo que tengo al final es una función, ¿no? Tengo y', es una función que depende de y, por 1, que al final es una función que depende de x. Insisto, depender de x significa que puede tener constantes, sobre todo que no dependa de y. Lo que depende de x no puede depender de y. Lo que depende de y no puede depender de x. O sea, las constantes me sirven. ¿Vale? Entonces, lo pasamos a notación diferencial. A notación de Leibniz.
Y fijaos que si yo paso la y dividiendo y el diferencial de x multiplicando, integramos y lo que me queda será la integral de 1 partido por y, ya sabéis que es el logaritmo neperiano. Y ya sabéis que el logaritmo neperiano, como no existe para cero ni para negativos, bueno, en particular no existe para negativos, se pone el logaritmo neperiano en valor absoluto cuando integramos. Y a la derecha, pues la integral de 1, en este caso es facilita, ¿no? Es x más una constante. Vuelvo a insistir también en que ponemos solo la constante en uno de los dos lados, ¿vale? Como hemos explicado en el primer ejemplo. Bien, la ecuación está resuelta, pero la forma de ver la función pues no es la que estamos acostumbrados, ¿no? Porque si se supone que una solución de esto es e elevado a x, pues la verdad que visto así es bastante fea, ¿no? Bien, pues vamos a trabajar un poquito esta expresión para visualizar mejor cuáles son las soluciones. Eso simplemente es una forma de simplificarlo, ¿vale? Simplificar la expresión. Bien, pues, ¿cómo podemos despejar el logaritmo neperiano de esta expresión de la izquierda? Bueno, ya sabéis que el logaritmo neperiano se despeja con su función inversa, en este caso con la exponencial. Es decir, lo voy a poner aquí abajo. El valor absoluto de y será e elevado a x más c. ¿Ok? Bien. Se parece un poquito más, ¿no?, a lo que queríamos. Pero vamos un poquito más allá. Fijaos que esto de aquí, cuando yo tengo una potencia con una suma de exponentes, vosotros ya sabéis perfectamente las reglas de las potencias, ¿no?, desde que erais pequeños. Esto es lo mismo que e elevado a x por e elevado a c, ¿no? Cuando yo multiplico potencias con la misma base, se suman los exponentes, ¿vale? No he hecho nada raro. Sí que me permitiréis que cambie de orden la x y la c, lo voy a poner delante porque soy así de especial. Vale, es lo mismo, ¿no? Y entonces lo que obtenemos, fijaos, si c es un número cualquiera, un número real cualquiera, e elevado a un número real cualquiera, ¿qué valores puede tomar? Si lo pensáis un poquito, recordad que e elevado a un número siempre es algo positivo, ¿vale? Incluso aunque el exponente sea, bueno, sea el exponente positivo, sea negativo, sea cero, siempre esa expresión de aquí, esto de aquí, siempre es un valor positivo. Entonces, digamos que lo que consigo con esta expresión es que la y sea, en este caso, el valor absoluto de y sea de la forma una constante por elevado a x, pero solamente para las constantes que son positivas. ¿Vale? Digamos que podría renombrar esto, ¿no? O sea, si esto lo llamamos así, pues esto le podemos poner, por ejemplo, c sub 1, para no confundirlo, ¿vale? Este c sub 1 es lo mismo que este e elevado a c. ¿Se entiende eso? ¿Vale? Simplemente es una forma de redefinir este e elevado a c, que es un poco feo, llamarle, pues, c sub 1, pero sí que tenemos que tener en cuenta que esta constante solo puede ser positiva, porque e elevado a c solo puede ser positivo. Pero, ¿dónde está el truco de esto? El valor absoluto, claro, es que tenemos un valor absoluto a la izquierda. Si la y en valor absoluto puede ser esto, si le queremos quitar el valor absoluto, ¿qué ocurrirá? Pues que la c, además de ser positiva, podrá ser también negativa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando le pongamos el valor absoluto a una constante negativa se le queda positiva. Y entonces ahí estaríamos en este caso. Entonces digamos que para despejar el valor absoluto, lo que era positivo puede ser positivo y negativo. Pues si es cualquier positivo o cualquier negativo, es cualquier constante distinta de cero. ¿De acuerdo? Y ya estaría genial si encima, ¿cuál es la única constante que nos falta por comprobar? C igual a 0.
Vámonos a la ecuación original. Cuando c vale 0, es decir, la función sería i igual a 0, la constante 0, es solución de esta ecuación. Si lo pensáis un momento, si la función i es la constante 0, 0 a la derecha, su derivada es 0, ¿se cumple la igualdad? Sí. Luego lo que acabamos de obtener es que cualquier función de la forma 1c por elevado a x para cualquier número real c es solución de esta ecuación diferencial. ¿Vale? Y ahora sí hemos encontrado todas las soluciones. ¿Vale? Lo que ya vimos el primer día, prácticamente los primeros minutos de la clase, del curso, que era que estas funciones sean solución de esta ecuación diferencial, pues ahora lo que hacemos es comprobar que estas son las únicas soluciones de esta ecuación diferencial. ¿Vale? El proceso, ¿vale? Integramos, nos aparece el logaritmo, este valor absoluto al quitar nos aparecen constantes positivas y negativas, y la que nos falta, que es el 0, la añadimos porque comprobamos que también cumple la ecuación. Y por tanto, ese es el conjunto de todas las soluciones de la ecuación diferencial. Voy a poner un último ejemplo sobre esto, que conserva este tipo de ecuaciones de variables separables en las que hay que integrar y aparece un logaritmo y un valor absoluto. Y con eso, bueno, creo que tendremos suficiente para trabajar con las eros de variables separables. ¿Ok? Voy a escribirlo y de todas maneras os dejaré un poquito de tiempo para que lo hagáis. Ya tenéis aquí la ecuación diferencial. Fijaos que es y igual a 1/4 de y' por x menos 1. Vale, pues os dejo unos minutos para que lo penséis y yo lo resuelvo enseguida. ¿Ok? Vamos a resolver esta ecuación. En primer lugar, vamos a ver si es de variables separables. Hay que trabajarla un poco, no mucho, pero vamos a pasar, por ejemplo, ese 1 que está ahí restando, lo pasamos sumando. Y más 1 igual a 1/4 por y' por x. Vamos a despejar y', entonces podemos pasar este 4 que está multiplicando y esta x pasa dividiendo, ¿no? Y la y' se queda allí. Bien, por tanto, al final, fijaos que lo que tenemos es y' es igual a 4 partido por x por y más 1. Y por tanto, esto es una ecuación de variables separables. Bien, vamos a... Bueno, es de variables separables porque es una expresión que depende de x por otra expresión que depende de y. Para resolverla, pasamos a la notación diferencial. Y, bueno, vamos a ver, pasa el diferencial de y, lo tenemos a... No, lo voy a poner aquí, tenemos sitio todavía. El diferencial de y, el y más 1 pasa dividiendo. Y el diferencial de x pasa multiplicando y nos quedará 4 partido por x. Diferencial de x, ¿sí? Bien, pues vamos a integrar en los dos lados. Nos quedará la integral en cada lado. Y, bueno, la integral de la izquierda es bastante elemental, ¿no? Será el logaritmo neperiano de y más 1. Y la integral de la derecha nos quedará 4 por el logaritmo neperiano de x más c. Y bueno, si queremos eliminar este logaritmo neperiano, siempre queremos despejar la y, ¿no? Entonces lo primero es quitar, en este caso, el logaritmo neperiano que tengo a la izquierda. Si lo despejamos como exponencial, ¿vale? Porque es la función inversa del logaritmo, nos quedará que y más 1 en valor absoluto es e elevado
a 4 por el logaritmo neperiano de x más una constante. Vamos a hacer lo mismo que antes, vamos a separar en 2. Esto es, como la suma de exponentes, e elevado a c lo voy a poner delante, por e elevado a 4 logaritmo neperiano de x. ¿De acuerdo? Y fijaos que la exponencial y el logaritmo neperiano son una función inversa de la otra, o sea que digamos que se eliminan entre ellas, ¿no? Lo que pasa es que este 4 es un poco molesto, este 4 aquí no nos permite eliminar. ¿Qué hacemos para poder eliminar ese 4? Bien, conocéis muy bien las propiedades de los logaritmos, ya sabéis que cuando aparece un logaritmo multiplicando delante, puede pasar como exponente, ¿no? Es decir, esta expresión de aquí es elevado al logaritmo neperiano de x, y ese 4 lo pasamos como exponente a la cuarta. ¿De acuerdo? Y por tanto, la exponencial y el logaritmo se eliminan y nos queda x a la cuarta. Ya puestos, como estoy elevando a 4, que es una potencia par, puedo quitar el valor absoluto también, ¿no? Porque va a dar siempre positivo. Nos queda x a la cuarta. Luego toda esta expresión queda x a la cuarta. Y este e elevado a c ocurre como antes. Esto es una constante positiva. Lo que tenemos en resumen es i más 1 es una constante, vamos a poner c sub 1 por x a la cuarta, con c sub 1, una constante, un número real positivo. ¿Vale? Este es el mismo análisis que hemos hecho antes con el ejemplo 5. Pero al quitarle el valor absoluto aquí, ¿qué ocurrirá? Lo hacemos un poquito más rápido que antes. Al quitar el valor absoluto, esta constante, además de ser positiva, puede ser también negativa. Luego es cualquier constante distinta de 0. Y nos falta solo un caso. Esto podemos poner ya, vamos a quitar este 1, vamos a poner una constante cualquiera c. Si la c fuera 0, es decir, si i más 1 fuera 0, lo que tendríamos es que la función constante i más 1 igual a 0, es decir, la función constante menos 1 debería, al despejar, ¿no? La i debería ser solución de la ecuación diferencial. Fijaos que la derivada de menos 1 es 0, esto se va, y igual a menos 1, aquí tengo un menos 1. Luego para c igual a 0 también es solución de la ecuación diferencial. Luego puedo quitarlo y c puede ser cualquier número real. ¿Vale? Nos ha pasado exactamente lo mismo que antes. Pasamos del positivo al positivo negativo y de ese pasamos a todos los reales. Y esto prácticamente siempre va a ocurrir así. ¿Vale? Siempre vamos a poder quitar el valor absoluto y analizar el caso particular. Siempre podemos dejar cualquier número real. ¿Vale? Pasar de aquí a esto. ¿Ok? Por tanto, en este caso es fácil de despejar, ¿no? La solución general de la ecuación son todas las funciones que tienen esta forma para cualquier número real c. ¿Vale? Y esta expresión es bastante más bonita que pues, esta expresión que teníamos aquí, ¿no? Yo creo que esta se visualiza bastante mejor, ¿no? Bien, pues con esto acabamos con la parte de variables separables y vamos a pasar a ver la resolución de lo que se llaman ecuaciones diferenciales exactas. ¿Ok? Paramos aquí, un pequeño descanso y continuamos enseguida.